Bueno, vamos a comenzar. Vamos a arrancar desde cero viendo algunas cosas que ya deben saber, pero nunca está de más pegarles otra mirada. Yo les voy a compartir una pantalla. A ver. Bien. Bueno, ahí deben estar viendo el título de una diapositiva, análisis matemático. Los temas que hoy vamos a ver es conjuntos, muy por arriba, espacio métrico, también así muy rápido. De ahí saltamos a espacio euclidio, y dentro de esto vamos a ver solo R2, ¿sí? Y vamos a aclarar algunas cosas, dudas que seguro tienen. Pero esta semana vamos a estar en R2 todo el tiempo. Bien. De nuevo, les aviso para los que recién entraron, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, habilitan el micrófono y la hacen, ¿sí? La definición de conjunto no es precisa, porque si uno va a un diccionario y mira la definición, dice colección de elementos que comparten características comunes. Y primero, colección es un sinónimo de conjunto, o sea que están definiendo la palabra conjunto diciendo que es un conjunto, ¿sí? Y además, Miguel, por favor, ¿podés deshabilitar la cámara? Gracias. Gracias, porque si no se hace muy pesada la transmisión de los datos. No es que no los quiera ver, ¿sí? Al contrario. Esperen que deshabilito esto. Ahí está. Bueno, les decía que la definición de conjunto no tiene una definición precisa. Además, nosotros por ahí podemos tener un conjunto con un solo elemento que no comparte ninguna característica con ningún otro. Pero bueno, la idea de conjuntos es, uno tiene intuitivamente la idea, y hablamos de conjuntos cuando dicen, por ejemplo, las personas mayores a 65, que ahora está muy de moda, o, no sé, el conjunto de equipos de fútbol de una ciudad, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a ver son conjuntos en los reales, ¿sí? En R o R2 o R3, etc. Acá la definición va a estar genérica en Rn, pero nos vamos a mover de 1 a 3. Seguramente no vamos a usar otra dimensión, ¿sí? Bueno, acá lo que nos dice es un poco de notación. Vemos que dice tenemos dos conjuntos A y B. El conjunto A, el elemento A, pertenece al conjunto A, se denota de esa forma, con esa E. El conjunto A está incluido en B si todos los elementos de A pertenecen a B. Esto incluye también la igualdad, ¿sí? Entonces se da que si A está incluido en B y B está incluido en A, quiere decir que A y B son iguales. Y en algunos libros lo van a ver escrito que al símbolo de inclusión le ponen una rayita abajo que indica que es igual, ¿sí?
Bueno, después tenemos A unión B, que es un nuevo conjunto formado por todos los elementos de los dos. La intersección son los elementos comunes. Para determinar el conjunto vacío usamos el cero tachado, o también lo podemos denotar con las llaves vacías, sin nada adentro. Bueno, y después tenemos los símbolos de conjunción lógica y disyunción. Algo muy importante que vamos a usar mucho es el producto cartesiano. El producto cartesiano me dice, tengo que tener dos conjuntos, ¿no? Van a ser los pares ordenados formados por todos los elementos A y B, en donde A pertenece al primer conjunto y B al segundo. Entonces, después, ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Tenemos también la definición por extensión, en donde decimos los elementos que van en un conjunto, y por comprensión, donde decimos qué propiedad tiene que cumplir algún elemento, algún número en este caso, para pertenecer al conjunto. Fíjense, perdón, que el conjunto A, que tiene los elementos 2 y menos 3, es el mismo que está abajo, pero está determinado de otra forma. Me dice, son los números reales tal que elevar ese número al cuadrado y sumarlo me dé 6. Entonces, ¿quiénes cumplen con eso? El 2 y el menos 3, ¿sí? Ningún otro. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos con ejercicios. Nosotros en las clases vamos a hacer así, vamos a dar algunas definiciones y ejemplos prácticos, ¿sí? Demostraciones casi ninguna, porque si no, no vamos a llegar, ¿está bien? Cuando les tomen examen en algún momento, no sabemos cuándo, les van a tomar la parte práctica. Lo que pasa es que la teoría la van a necesitar para poder entender qué es lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos varios conjuntos. El A tiene los elementos 1, 2 y 3, el B 3, 5 y 8, etc. ¿Sí? Y después tenemos unos conjuntos definidos F, G y H, que están definidos ¿por qué? Por comprensión en lugar de por extensión. ¿Está bien? Entonces, me gustaría que ustedes traten de 2 minutos de resolver las preguntas de acá abajo, donde me dice 1 pertenece a, esto tengo que indicar sí o no, verdadero o falso. Lo mismo con 5. Después me preguntan si A está incluido en B, etc. ¿Sí? Bueno, tómense 2 minutos, traten de escribir en especial qué elementos componen a F, G y H, ¿sí? Para después sacar la unión, intersección, etc. Y en 2 minutos vemos las respuestas. Y aprovechen si tienen alguna consulta, algún comentario. Bueno, vamos a ir haciéndolo, ¿sí? Si alguien quiere participar, presiona el iconito del micrófono. A ver, por ejemplo, yo pregunto y alguien me contesta, ¿no? Primera pregunta, sencilla, 1 pertenece a... Sí. 5. Verdadero. Sí. Facundo. No, no, sí, uno pertenece a el Sí, verdadero. verdadero, perfecto. Bien, así, esto está mejor porque así empiezan a participar ustedes. 5 pertenece a, alguien me responde, falso, ¿no?
Sí, falso. Falso. A está incluido en B. ¿No sería mejor usar el Eh, chat para contestar? Por ahí, Bueno, para esto. No digo, no sí, sé. sí, sí, buena idea, buena idea. Vayan contestando por el chat. Gracias, Juan. Bien. Ustedes siguen viendo, ¿no? La pantalla del PowerPoint. Bueno, acá en la siguiente placa tenemos las respuestas, ¿sí? Las primeras eran sencillas, después se empieza a complicar un poco más. Lo que quería que notaran es que el conjunto C y D son iguales, es el mismo conjunto, ¿sí? O sea, los elementos repetidos no nos interesan, entonces poner 1, 1, 3 es poner lo mismo que 1, 3 directamente. ¿Está bien? Después, otra cosa que me interesaba ver es que después, cuando termine la clase, traten de hacer todas estas cosas tranquilos, ¿sí? Y van comparando con las respuestas. Bueno, el producto cartesiano es la combinación de todos los elementos de un conjunto con todos los elementos del otro. Entonces, A por E nos da 1A, 1B, después 2A, 2B, 3A, 3B, ¿sí? Si hago el producto cartesiano al revés, me va a quedar A1, A2, A3, después B1, B2, B3. ¿Está bien? Puedo hacer un producto cartesiano de un conjunto consigo mismo. El producto consigo mismo tendrían que tomar el mismo conjunto como un espejo y tratar de hacer toda la combinación de un conjunto con el otro, que es el mismo. Entonces, por ejemplo, C por C nos queda 1 con 1, 1 con 3, y después 3 con 1 y 3 con 3. ¿Sí? Bueno, después lo que por ahí seguramente, me imagino que les debe estar costando más, es definir quién es el conjunto F. Parece mentira, pero estos conjuntos, así como el conjunto F, aparecen en los exámenes y ahí uno siempre mete la pata. ¿Por qué? Porque toma raíz de un lado y del otro y listo, queda con que X es mayor que 2 y se queda solo con el conjunto, el intervalo de 2 a más infinito. Tengan cuidado, acuérdense que cuando toman raíz de algo que está al cuadrado, me aparece el módulo. Entonces, módulo de x mayor que 2, tengo una rama negativa también. ¿Está bien? Bien. Después, el conjunto G también no hay que tomarlo a la ligera. ¿Por qué? Porque me aparecen dos intervalos, porque tengo un módulo ahí. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, si elijo como x el valor menos 2, si lo pongo ahí, el módulo de menos 2 es 2, o el valor absoluto, y me queda que está entre 1 y 3, efectivamente. Y después otra parte también que siempre trae problemas es el tema del logaritmo. El dominio del logaritmo es cuando el argumento es mayor que 0, o sea, cuando x más 3 es mayor que 0.
Pero acá me están preguntando cuándo el logaritmo de algo es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos que pedir que x menos 3 sea mayor o igual que 1. Por eso me queda de 4a más infinito. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Aprovechen porque en las clases presenciales uno les ve las caras y más o menos se da cuenta si están siguiendo o no, pero acá es imposible. Genial. Bueno. Entonces pasamos a espacio métrico. Un espacio métrico va a estar definido por, esto ya lo tienen seguro en el apunte que está subido en el campus, ¿sí? Pero vamos a repasarlo. Un espacio métrico me lo define una función d, que vamos a ver que es una función distancia, y si tengo un conjunto A, esa función d le aplica a dos elementos del conjunto A, ¿sí? Y me devuelve un número real. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Si tenemos tres elementos que pertenecen a ese conjunto A, vamos a llamarlos U, V y W, esos elementos van a ser puntos, los vamos a llamar puntos del conjunto. Se tiene que cumplir lo siguiente, y son estas condiciones que están acá marcadas con un puntito. Que la distancia de U a B sea siempre mayor o igual que 0. No puede haber distancias negativas. ¿Sí? Y, a ver, vamos a agrandar un poquito esto. Perdón, Lo que pasa es que si pongo, a ver, si pongo esto, pierdo el chat. Entonces ustedes por ahí lo van a ver más grande, pero pierdo el chat. No puedo ver si me mandan algún mensaje. A ver, vamos a poner acá. No. Ah, 150. Creo que podés tocar el librito abajo a la derecha. El librito, ¿no? El tercero. Ahí ¿cómo lo están viendo? ¿Lo están viendo un poquito mejor? A ver, este de acá. Ahí, perfecto. Perfecto. Ahí lo ven mejor, ¿no? Genial. Bueno, entonces, así no pierdo lo que me comentan. Bien, acá estamos aprendiendo nosotros de ustedes, es al revés. Bueno, les decía, la distancia de un punto al otro siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? La distancia de un punto al otro me va a dar 0 únicamente en el caso en que es el mismo punto. ¿Sí? Es cuando tome la distancia de un punto a sí mismo. Y obviamente la distancia de un punto al otro, de A a B o de U a B, va a ser la misma que de B a U. Y se tiene que cumplir la desigualdad triangular, que esto después lo vamos a usar para demostrar otras cosas, ¿sí?
en donde la distancia de un punto de U a W siempre va a ser menor o igual que tomando un punto intermedio, mejor dicho, no intermedio, un punto aparte, ¿no? Si voy de U a B y después de B a W, ¿sí? Ese punto puede estar en el medio o no. Bien, a ver acá. Tenemos un ejemplo. La función distancia que uno conoce es la que siempre manejamos, es la distancia pitagórica, en donde tomamos la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado, pero no es la única función distancia. Por ejemplo, puedo definir una función distancia que voy restando las coordenadas de los puntos y le voy tomando el valor absoluto a cada uno, y eso cumple con todas las características de una función distancia. Por ejemplo, si si tenemos dos coordenadas, como un ejemplo, el punto U tiene coordenada 1 y 3, y el B 2 y 8, los resto, 1 menos 2, le tomo el valor absoluto, 3 menos 8, y eso me da 6, y me estaría dando la distancia de un punto al otro, con esta definición, ¿sí? La que nosotros vamos a usar, obviamente, es la distancia pitagórica, que ahí ahora pasamos a espacio euclídeo, ¿está bien? Entonces, el espacio euclídeo va a ser un espacio métrico en donde exigimos que la función distancia sea la distancia pitagórica, o sea, hago la resta de las coordenadas, elevamos al cuadrado y tomamos raíz cuadrada, ¿sí? Y además definimos que el origen, como estamos en Rn, va a ser el vector formado por todos los elementos con 0, ¿sí? Bien. Acá en el gráfico se ve más clarito lo de la desigualdad triangular, porque si tenemos un punto A y un punto B, que muchas veces vamos a pasar de punto a vector en forma indistinta, y no siempre es lo mismo, ¿sí? Pero vamos a tomar como vector a la flecha que une el origen con un punto cualquiera, ¿no? Entonces, imaginemos, tenemos dos vectores A y B, la suma, si la vemos en forma gráfica, es la diagonal, es el vector diagonal que se forma cuando nosotros armamos un paralelogramo con estos dos vectores, ¿sí? O sea, el vector A lo trasladamos a la punta del vector B, hacemos lo mismo con el otro, y unimos la diagonal, y esa es la suma. Bueno, acá claramente estamos viendo que la suma, la longitud de este vector, es más corta que la suma de estos dos, ¿sí? Que serían A y B. Bien, ¿hasta acá alguna duda? A ver, abro un segundito el chat. Con A por A se refiere al conjunto formado por un... Sí. Bien. Pueden responderse entre ustedes, ¿sí? Porque por ahí, como estoy solo, me dan una mano. Así que bueno. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Muy importante va a ser el producto escalar. Lo vamos a usar mucho. El producto escalar entre dos vectores va a ser, voy multiplicando las coordenadas, la primera de uno con la primera del otro y así, y lo sumamos, ¿sí? Y la notación abreviada sería esta que ven acá.
Bien, contesto, esto después se está grabando y la idea es subirlo al campus, ¿sí? Igual está bueno que ustedes vayan anotando algunas cosas, como tomando apuntes, ¿no? Porque les va a ayudar a dejar esto más claro, ¿está bien? Bien. ¿Qué pasa si multiplico un vector por sí mismo? Entonces me va a quedar que los elementos me van a aparecer al cuadrado, ¿sí? Y va a ser la norma de ese vector al cuadrado, o sea, lo podemos interpretar como que es la distancia de un punto al origen elevada al cuadrado. Eso va a ser lo mismo que hacer el producto escalar de un vector consigo mismo. ¿Está bien? Bien, y una propiedad fundamental es la que está acá abajo, que me dice, el producto escalar de dos vectores es lo mismo que tomar la longitud de uno, ¿sí? La norma de uno, multiplicarlo por la longitud del otro, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Está bien? Esto, si fuera una clase presencial, estaba bueno demostrarlo, pero bueno, por acá no da. Pero es una propiedad que acuérdensela que la van a necesitar mucho, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna consulta? ¿Están siguiendo? ¿Sí? Bien. Bueno, nos vamos a otra propiedad muy importante, tomando en cuenta esta que vimos acá, que el producto escalar me da el producto de las longitudes por el coseno del ángulo, ¿sí? Como el valor absoluto, el coseno de un ángulo, lo máximo que me puede dar es 1 y lo mínimo menos 1. Entonces varía entre esos dos valores. Si le tomamos el valor absoluto, va a estar entre 0 y 1. Con lo cual, si le tomamos el valor absoluto al producto escalar, sería lo mismo que tomar el valor absoluto a esto que está acá, al producto de las distancias, de las longitudes por el coseno. Pero valor absoluto de algo que es positivo no hace nada. Entonces las longitudes de u y b van a ser positivas salvo que sean el vector nulo. Entonces, como de nuevo, como el coseno del ángulo va a estar entre 0 y 1, multiplicarlo por ese valor absoluto hace que seguramente el resultado sea más chico, salvo que justo valga 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando el coseno vale 1, cuando el ángulo vale 0. Por lo tanto, me está diciendo que vale 1 cuando u y b están en la misma recta. ¿Sí? Está uno encima del otro, o son múltiplos, también decimos. ¿Sí? Bien. La medida, la longitud, este teorema dice que la longitud de un vector proyectada en otro, ¿sí? Por ejemplo, acá en el gráfico vemos el vector b proyectado en otro vector u. La proyección me va a dar una caída perpendicular. Ahora te respondo, Matías. Me va a dar una caída perpendicular sobre el otro vector y ese corte me va a armar una nueva longitud que llamamos proyección. Esa proyección va a estar dada por esto de acá, ¿sí? Que lógicamente, como este es un triángulo rectángulo, ¿sí?
decimos que el coseno de este ángulo es igual al adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es este, que sería la proyección, y la hipotenusa sería la longitud de este vector. Bien, si ahí despejamos, que a nosotros nos interesa este, el adyacente, nos queda que multiplicamos por la hipotenusa, que sería al coseno del ángulo, ¿no? Que sería la norma del vector B. ¿Está bien? Alguien puede pensar, ¿qué pasa si el vector U es más cortito? No hay ningún problema. A nosotros lo que nos interesa es la dirección, como que estiramos ese vector y la proyección va a caer en esa recta donde está el vector U. ¿Está bien? Bueno, contesto dudas. Con un ángulo de 90 grados, el producto nos va a dar 0. Entonces, esa es una buena pregunta que nosotros vamos a saber, es más, está en una propiedad acá, que si U y B son vectores que no son nulos y el producto me da 0, quiere decir que el ángulo es 90 grados. Entonces quiere decir que U es perpendicular al vector B. ¿Está bien? Ahora vemos la demostración. Bien, ahí igual te contestaron, Matías, pero bueno, lo aclaro. Bien, la demostración de eso es que si U y B no son nulos, las normas no pueden ser nulas, porque ¿cuándo es nula? Cuando solamente para el vector nulo, que es el 0, 0, 0, todas las coordenadas con 0. Bien, entonces como U y B no puede ser nulo, el único que me puede anular es el coseno del ángulo. Y cuando el coseno de un ángulo me da 0, cuando el ángulo vale 90 grados. ¿Sí? Bien. Genial. Seguimos. Ejercicio para ustedes. A ver. Tenemos U, que es menos 1, 2, y B, que es esa cosa horrible de ahí, pero está armado para que las cuentas les den bastante bien. Entonces, tomamos 3 minutos, calculen cuánto es el producto escalar y cuánto vale el ángulo que forman. ¿Sí? Y lo vemos. Y vayan poniendo las respuestas por ahí, por el chat. Bueno, Juan solo respondió, a ver, Kevin. Bien, el primero da 3, perfecto. Porque esas cosas horribles con la raíz se anulan. El ángulo, ¿cómo lo puedo calcular? Bien, bien lo que dice Tomás. Aprovechando el producto escalar, que sabemos que es igual al producto de las normas de los vectores, por el coseno del ángulo, podemos despejar cuánto tiene que valer el coseno del ángulo y de ahí despejamos cuánto es el ángulo. Bueno, acá está la respuesta. U por B efectivamente daba 3 y el ángulo es 60 grados sobre 3. Micaela, si lo querés sacar en grados, la tenés que poner en donde dice DEG, en modo DEG, DEG, que es degree en inglés es grado. Y si no la pones en, o sea, si querés trabajar con radianes, la pones en rad. Lo que pasa que en radianes no te va a escribir, depende de la calculadora, no te va a escribir pi sobre 3, te va a escribir el número que es pi sobre 3, que, no sé, va a ser 1 y pico, un número feo, 1, y no van a saber qué significa.
Bien. Bueno, seguimos. Ya vamos a rectas en R2, ¿sí? Todo esto parece medio descolgado de la materia, pero sí, Profe, sí. una pregunta. Nosotros vamos a trabajar con radianes o con grados a los ángulos. Mirá, en general vamos a trabajar con radianes, ¿sí? Pero hay veces que por ahí lo van a ver más claro pensándolo en grados. Es indistinto, ¿sí? Los ejercicios seguramente, cuando trabajen con ángulos, van a trabajar en radianes. ¿Está bien? Traten de Sí. acostumbrarse a pasar de un modo al otro. ¿Está? Sí, sí, sí. Gracias. No, de nada. Bien, entonces seguimos. Ahora les decía, todo esto que parece un poco descolgado, se empieza a enganchar con estos temas, porque lo que vimos, es más, todo lo que vamos a ver ahora parece más de una materia que se llame álgebra que análisis, ¿no? Pero bueno, después de a poquito todo esto lo vamos a ir llevando a los temas que vamos a ver, los temas fundamentales, que son diferenciabilidad, extremos, etc. ¿Sí? Bien. La ecuación de una recta en R2 va a tener la forma, la ecuación general, o también la llamamos implícita, va a tener esta pinta que está acá. ¿Sí? Cuando yo paso el cursor por acá, ustedes ven que está pasando el cursor por ahí, ¿no? Genial. Perfecto, gracias. Bueno, entonces les decía, tenemos un número por x más otro número por y más otro número igual a 0. Bien, por ejemplo, esta 2x menos 3y más 6 igual 0. Ok. ¿Cómo hacemos para graficarla? Muy fácil. Una forma rápida es agarrar y tapar una variable, por ejemplo, tapamos la x y taparla quiere decir que la x está valiendo 0. ¿Cuándo la x vale 0? Cuando estamos sobre el eje y. Ahí es donde la x vale 0. Entonces, si la x está valiendo 0, para que esto me dé ok, la y tiene que valer 2. Entonces marco el punto 0,2. ¿Sí? Por el contrario, cuando la y valga 0, tapo la y, es que estoy en el eje x. Para que esta igualdad se cumpla, la x tiene que valer menos 3. Entonces marco el punto menos 3, 0. Y ahí unimos. ¿Sí? Esto que parece tan pavo, después vamos a pasar a R3 y lo vamos a usar muchísimo, ¿sí? Así que es una buena... Sí, puedo despejar, obviamente, Tomás. Pero les quería explicar este método porque después lo vamos a usar en R3 con cosas más complicadas, entonces les va a venir bien pensarlo de esta forma. Bien. La otra forma que ustedes, la otra ecuación de una recta en R2 es la que uno trabaja en el secundario, que es que me dicen la variable y es igual a un número por x más otro número, ¿sí? Y eso me cubre todas las rectas salvo las rectas verticales. O sea, por ejemplo, x igual a 2, de esta forma no la puedo escribir, porque tendría una pendiente infinita. ¿Está bien? Entonces, de esta forma, que es la forma explícita, solamente la puedo trabajar si la b es distinta de 0. ¿Sí? Bien, entonces, con este mismo ejemplo de antes, tenemos la ecuación en forma explícita y obviamente acá también la podemos graficar muy, muy rápido, diciendo que 2 es la ordenada al origen, y esto decimos que cuando damos 3 pasos para la derecha, subimos
2 escalones, ¿sí? Entonces ahí graficamos, podemos graficar la recta o le tiramos un valor a X y con 2 puntos ya lo graficamos. Bien. Otra forma que vamos a trabajar muchísimo y se tienen que acostumbrar es una forma que veían principalmente en álgebra, que me dice, es la ecuación vectorial paramétrica o simplemente ecuación vectorial, que me dice la recta es el conjunto de puntos x, y, ¿sí? Esto alcanza a componerlo de una de las dos formas, o x grandote raya o x, y, ¿está bien? Es lo mismo. Y me dice que va a ser el conjunto de puntos que está determinado por un vector que me da la dirección de la recta, que ese vector siempre sale del origen, más un punto que llamamos punto de paso. ¿Está bien? Bueno, ese vector director, para poder cubrir todos los puntos de la recta, tiene que estar multiplicado por alguna variable que vendría a ser el parámetro, por eso se llama paramétrica, ¿sí? El lambda, en este caso, es el parámetro. ¿Está bien? Y esa variable decimos que puede valer cualquier número real. ¿Está bien? Bien. Entonces, con este ejemplo que vimos acá arriba, el vector director va a ser 3, 2, porque fíjense que la dirección, la inclinación que tiene es 3 para un lado y 2 para el otro, ¿sí? A ese lo multiplicamos por un lambda y le sumamos un punto de paso, por ejemplo, el 0,2. Le podíamos haber sumado al menos 3, 0. ¿Está bien? Alguien se preguntará, pará, ¿cómo lo sacaste el 3,2 así tan fácil mirando el dibujito? ¿Cómo lo hago en forma analítica? Bueno, hay varias formas. Ustedes podrían plantear que la recta va a ser el conjunto de puntos formado por x, y, en donde x vale cualquier cosa, e y tiene que valer 2/3 x más 2, y de ahí pueden despejar la dirección. Todo lo que esté multiplicado por la x les va a quedar como la dirección. Si lo hacen de esa forma, les va a quedar el vector 1, 2/3. Como nosotros siempre que podamos evitamos trabajar con fracciones porque nos complican la vida, como el vector director nos sirve cualquiera, lo puedo multiplicar al 1, 2/3 por 3, entonces me queda 3, 2, que es este de acá, ¿sí? Bien. Otra forma rápida de sacarlo es, fíjense que los números que están multiplicando a la x, y arriba, en la ecuación general, son 2 y menos 3. Entonces, nosotros necesitamos un vector perpendicular, uno que multiplicado por este nos dé 0. Después van a ver por qué, ¿sí? Bueno, uno que multiplicado por el vector 2 menos 3 nos dé 0, es simplemente cambiar las coordenadas de orden y a una cambiarle el signo. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, gente? ¿Van bien? ¿Están siguiendo esto? Bueno. Genial. Bueno, esta ecuación vectorial la podemos unir y, o sea, podemos agarrar y decir este lambda lo meto adentro, me quedaría 3 lambda, 2 lambda, lo sumo con el otro, con el punto de paso. Ojo con algo. El vector director puede usar este o cualquier múltiplo, pero no hagan eso con los puntos de paso, ¿sí?
El 0,2 es el 0,2, no lo puedo multiplicar por otro, por ningún valor. ¿Está bien? Bien. Entonces, les decía que si metemos el lambda adentro y sumamos, nos va a quedar que x, la primera coordenada, tiene que valer 3 lambda más 0, o sea, 3 lambda, y la segunda, 2 lambda más 2. Entonces, podemos escribir la recta en forma de un sistema de ecuaciones y decimos que esta es la forma paramétrica. ¿Está bien? Bien, entonces, ejercicios. A ver, hallar una ecuación de la recta L que pasa por estos dos puntos. ¿Sí? Tengan en cuenta que si restamos ya tenemos el vector director y ya con eso y un punto podemos armar la ecuación vectorial. ¿Está bien? Está de acá. Bien, después me dicen hallar una ecuación de una recta perpendicular a la del punto 1 que pasa por este otro punto. Y el ejercicio 3 es un poquito más complejo y me dice que si tengo un punto 1, 6 y tengo esta recta que está determinada por esto, me piden hallar la distancia de este punto a la recta. ¿Está bien? Bueno, a ver, 2 minutos nos tomamos y traten de hacer aunque sean los dos primeros. Después vamos a la respuesta. Ah, bueno. Bien, rápido, Abril. Bueno, el 2, ¿alguien lo tiene? El director está bien, Matías. Fíjate el punto de paso. Ahí, bien, a ver. Ojo, Abril, te tiene el producto de los directores, te tiene, como son perpendicular, dijimos que el producto escalar te tiene que dar 0, ¿no? Entonces, tengan cuidado con los signos. Bien. Bien, Matías. Bien. Bueno, perfecto, ya lo sacaron el 2. Un comentario con respecto al 2. Y al 1 también, ¿no? Como vector director usaron el menos 2, 2 o el 2 menos 2. Depende si restaron A, B o B, A. Está perfecto eso, pero recuerden que siempre es más cómodo trabajar con números más chicos. ¿Por qué? Porque seguramente en algún ejercicio de algún examen, cuando lo den alguna vez, van a tener que después hacer cuentas con eso. Entonces, cuanto más chicos sean los números, más fácil les van a resultar las cuentas, ¿sí? Entonces, siempre tratamos de buscar los números más chicos posibles sin llegar a fracciones. Porque alguien podría decir, bueno, uso, no sé, 1/3 menos 1/3. Sí, está perfecto, pero eviten las fracciones. El 1 menos 1 o el menos 1, 1 es lo ideal. ¿Está bien? De nuevo, no es que esté mal lo otro, ¿sí? Pero siempre busquen simplificar lo máximo posible. Bien, entonces, tanto el 1 como el 2 está perfecto. Ahora el 3. ¿Qué pasa? ¿Qué nos va a pasar con el 3? A ver. Acá están las respuestas, ¿no? Respuesta de la 1. Acuérdense, comentario, acuérdense siempre de poner una X raya o XY igual, porque si no pongo esto, no tengo una ecuación. Fíjense que
Si a mí me piden hallar una ecuación, la palabra ecuación viene de igualar. Entonces, si no pongo esto, no estoy escribiendo ninguna ecuación, ¿sí? Entonces, acuérdense de ponerlo. Y esto que parece una tontería después para resolver algunos ejercicios los va a ayudar. Y acuérdense también de indicar que el parámetro ese pertenece a los reales. ¿Está bien? Bueno, les decía, respuesta del ejercicio 1, del ejercicio 2, una posible respuesta, ¿no? Hay infinitas. Y la distancia. Para resolver el tema de la distancia, nosotros lo que primero vamos a intentar ver es si este punto pertenece o no a la recta. Si llega a pertenecer, la distancia es 0 y se acabó. Como evidentemente este punto no pertenece a la recta, ¿por qué? Porque para lograr un 1, lambda debería valer 1/2, pero si lambda vale 1/2, la segunda coordenada me quedaría 1/2 menos 2, que no es 6. Entonces, el punto este no pertenece a la recta. Entonces vamos a tener una situación parecida a la siguiente. A ver, vamos a hacer esto. Les comparto mi escritorio. Entonces ahora van a estar viendo lo mismo que veo yo, a lo mejor con unos segundos de retraso, ¿no? Nosotros tenemos que la recta pasaba por el 0 menos 2 y tenía la dirección del 2, 1. Entonces, ¿qué están diciendo? A ver, en cuanto a, ahora explico todo. No, horrible. Esperen que uso una recta, ahí está. Bueno, un poquito torcida, pero no importa. Los fines prácticos es lo mismo. Nosotros vamos marcando. Qué feo escribir con el mouse, pero bueno. El punto de paso nos decían que era el 0 menos 2. Entonces, acá tenemos un puntito de paso, ¿no? Ahí. 0 menos 2. Y me dicen que la inclinación es la misma que, o la dirección que el vector 2, 1. O sea, que este vectorcito de acá, feo. Este vectorcito de ahí. ¿Sí? Entonces, si lo trasladamos al punto este, nos quedaría que esta es la recta. ¿Está? Entonces, esta es la recta que llamamos L. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Y ahora me dicen que el punto es el 1,6. Entonces, volvemos acá y marcamos el punto 1,6, que imaginemos que va a estar, vamos a cambiarle el color, 1,6, por acá arriba. ¿Sí? Bien, este es el punto A. Bueno, cuando hablemos de distancia, vamos a hablar de la distancia más corta, porque fíjense que yo podría decir, bueno, de acá hasta acá hay una distancia, de acá hasta acá hay otra, ¿sí? Pero siempre vamos a hablar de la distancia más cercana,
que va a ser la de una recta que cae como perpendicular a la otra recta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos calcular la distancia entre dos puntos. ¿Está bien? Entonces, tendríamos que ver quién es este punto de acá, que es el que corta a la recta esta en forma perpendicular y pasa por el punto A, ¿sí? Este punto vamos a llamarlo, no sé, P. ¿Ah? Entonces, nuestro problema pasa por encontrar quién es ese punto P. Pero como ese punto P pertenece a esta recta azul, que es la que cae perpendicular, entonces tenemos que buscar una recta que perpendicular a la otra, y sabemos que para que sea perpendicular, la dirección, ¿cuánto tiene que ser? El vector director. Tiene que el producto de ese vector por el 2, 1 me tiene que dar 0. Entonces, si invierto los valores, a uno le cambio el signo y ya tengo la dirección y tengo un punto de paso que es el 1, 6. Y ya con eso me armo la recta azul. Después lo que hago es intersección entre la recta azul y la roja, igualando, y de ahí saco el punto P, y una vez que tengo el punto P, que me dicen que es el 4, 0, ya sacó la distancia. ¿Está bien? Tengan cuidado con algo. Esperen que vuelvo a compartir en la presentación. Ahí está. Les decía, tengan cuidado con algo, que cuando igualan las dos rectas, no usen lambda de los dos lados, porque si no sonaron, les va a dar cualquier, o sea, no les va a dar incompatible, seguramente. Usen una variable, no sé, lambda de un lado y del otro alfa, como ven acá. ¿Está bien? Y ahí pueden despejar. A ver qué están comentando. Sí, me refiero a la distancia más cercana. Me suena que había que buscar un vector perpendicular, sí. Podría, ojo, yo les expliqué una forma de sacarlo. Hay muchísimas formas de buscar esto. No los quiero marear con otras formas porque ya de por sí esto es difícil. No quiero marearlos más, ¿sí? Pero sí, hay muchas formas de hacerlo. Bien. Matías, si querés habilitar el micrófono y preguntá, Matías. Y ahora te perdiste donde sale el 4-0. Ahora lo explico. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, Matías, habla. Sí, nosotros teníamos una fórmula que era para sacar un lambda que te daba justamente el vector, Sí. la distancia, que Sí. era, ¿cómo se llama esto? El punto que teníamos, que en este caso yo lo armé, era el punto 1,6, ¿no? Que de ejemplo, menos el punto de Perdóname, paso. Sí. ¿vos decís la proyección? ¿Estás haciendo la proyección? Sí, usé la fórmula de proyección para sacar el Sí, lambda y de ahí está sacar perfecto. Sí, la está bien. distancia. Sí, perfecto. Está bien Claro. también. Sí, está bien. Gracias. No, de nada. Ahora desarrollo un poquito más, Caterina, o no sé si se pronuncia así. El tema... Sí, bueno, gracias. El tema de la fórmula que decía Matías, ¿no? Lo pueden usar, obviamente. Lo que pasa que nosotros vamos a tratar de evitar usar fórmulas, vamos a tratar de razonar todo. ¿Por qué? Porque nos va a pasar que hay 10 millones de fórmulas y no nos vamos a acordar de todas. Entonces,
¿qué va a pasar? Que el día que les tomen examen, se van a tener que llevar un machete re grande, todo lleno de fórmulas. No va a ser una hojita con una ayuda de memoria, va a ser un libro entero. Entonces eso ya va a estar un poco fuera de control, ¿no? Entonces vamos a tratar de evitar manejarnos con fórmulas, a menos que sean fórmulas que las tienen recontra sabidas, ¿sí? Pero sí, es válido. ¿De dónde sale el 4-0? De lo siguiente, a ver. Voy a escribir acá mismo. No. Bueno, volvimos. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La presentación, ¿sí? ¿Alguien que ponga así? Bueno, gracias. A ver, el 4-0 sale de lo siguiente. Ustedes ya tienen una recta y otra perpendicular. Hasta ahí vamos bien. Genial. Entonces, con la primera recta, yo me armo, de acá, armo 2 lambda acá armo 2 lambda más 1, ¿sí? Y menos 2 lambda más 1 también. Y eso debería ser igual, ¿por qué? Porque los puntos de intersección es donde las dos rectas valen lo mismo. Comparten un punto. Entonces debería ser igual a la ecuación de la otra recta, que es alfa por 1, que es alfa, más 1, alfa menos 1. Y acá digo, bueno, para que dos vectores sean iguales, igual o coordenada a coordenada, la primera tiene que ser igual a la primera y la segunda igual a la segunda, y me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas de espejo. Despejan alfa y lambda. Con despejar una les alcanza. Una vez que despejan o lambda o alfa, lo reemplazan acá y les va a quedar que, bueno, que alfa tiene que valer 3, les va a quedar el 4-0, ¿no? Genial. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Aprovechen. ¿No? Bueno, vamos a seguir un poquito más. No seguimos más porque ya terminaron las diapositivas.